¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente una sesión de terapia regresiva? Pues si te lo has preguntado y no lo tienes muy claro, hoy tengo el placer de compartir espacio de nuevo con Nacho Romón, experto en terapia regresiva con más de 20 años de experiencia, formador también de terapeutas, y vamos a tratar de poner un poco de claridad en esta cuestión. Hola Nacho. Hola Ana, bueno, pues, encantado por esta iniciativa también. Intentar explicar a las personas que están escuchando esta grabación sobre lo que es la terapia regresiva, una sesión de terapia regresiva, porque sí, hay mucha confusión y me han hecho preguntas un poco extrañas a veces. Y luego hay una confusión real, ¿no? No es porque la gente tenga una idea no fundada, sino no fundamentada en algo concreto, sino en experiencias propias incluso. Pero no todas las sesiones de terapia regresiva son iguales. Yo voy a explicar lo que es una sesión de terapia regresiva según tú sabes, porque fuiste alumna mía, cómo se hace sistemáticamente el proceso de desarrollo de la sesión y cómo completar una sesión, ¿no? Hay sesiones que son, realmente no se pueden hablar ni siquiera de que por asomo que es una terapia, ¿no? Eh, Bueno, yo en eso he tenido diferentes experiencias a lo largo del tiempo antes de conocerte. Con relación a esto. Recuerdo alguna vez en algún encuentro de gente, pero en grupo, ¿no? Que el que facilitaba o la que facilitaba eso decía, vamos a hacer una regresión. O a veces incluso sin decir nada, ¿no? Hacían un ejercicio de cerrar los ojos, respirar, en el mejor de los casos, visualizar algo, muchas veces muy dirigido, ¿no? De ahora vas a tener alrededor de ti, pues no sé, a tus abuelos o a tus tatarabuelos, a todo el árbol familiar masculino, femenino, lo que sea, ¿no? Y ahora pasa no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Y después de acabar de hacer eso, pues conceptualizar eso como esto ha sido una regresión. ya. Y tú te quedas con cara de, vale, ¿y ahora con esto yo qué hago? ¿Qué se supone que es el paso siguiente a hacer con esto? Bueno, es que tristemente hay mucho de eso. Eh, yo tengo un alumno del máster de formación de terapeutas del año pasado que me dijo bueno, cuando le entregue el diploma siempre pues les pido que digan unas palabras que así improvisadas, ¿no? Ellos no saben en general que van a hablar, pero sí que es más espontáneo, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, voy a hablar de dos cosas buenas y una mala del máster, ¿no? Entonces dijo dos cosas buenas y cuando llegó la mala dijo, es que desde que estoy haciendo esta formación, eh, me ha quitado las ganas de ver sesiones de terapia regresiva por vídeo. Digo, ¿cómo? Dice, es que yo antes de formarme contigo veía cientos de regresiones. Yo te he visto, y las tengo anotadas con las ideas, y cuando me he formado contigo me he dado cuenta que esas regresiones, la mayoría no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Porque no hay una estructura, no hay un objetivo claro. O sea, es como si fuera un viaje turístico al pasado, ¿no? Sin Para mí sentido. es como si te soltasen ahí en Sí, perdona que me estaba quedando sin batería, voy a enchufar esto. Sí, ala, venga, te quedas ahí con esto, ¿sabes? Recuerdo otra vez que a mí me pasó que de repente esa la hacían con unos tambores, ¿no? sí, Y claro, para mí conectar con esas cosas siendo tan visual es muy fácil, ¿no? Y entonces empecé a tener pues imágenes o sensaciones o tal, pero claro, nadie estaba acompañando realmente ya. individualmente eso, ¿no? Yo lo estaba viviendo dentro de un grupo, tumbada en el suelo con los ojos cerrados, pero en una soledad de no saber qué hacer con eso ni qué era siquiera. Bueno, a ver, puede no ocurrir nada, quizás bastantes veces no ocurre nada, pero yo he dado conferencias donde personas han levantado la mano y me han preguntado sobre esto, sobre que si alguien no se puede quedar ahí atrapado o colgado o peor de lo que entró, ¿no?
Y esto no es ninguna tontería, porque tú imagínate una sesión de terapia regresiva con mucha gente, donde hay un terapeuta único y mucha gente, de paciente, en el sentido de recibiendo una inducción hacia una regresión, o sea, un pasado, y de pronto que ocurra algo, algo que puede ser grave, ¿no? Por ejemplo, este caso que cuento, que es una chica que me levantó la mano en la conferencia que di y hizo esa pregunta. Mm, Y para ello argumentó su experiencia, puso encima de la mesa su experiencia. Su experiencia fue una regresión comunal donde había pues, que 30 40 personas y donde ella, sin saberlo, vivió una violación en la infancia, ¿no? Peor que eso me ocurrió otra vez, bueno, le ocurrió a la persona, no a mí, donde esta otra chica, eh, vio una energía oscura cerca de ella que tenía pegada, ¿no? No se había dado cuenta hasta ese momento. Si se sentía mal, sentía incluso voces, sentía tal, pero en este momento la vio en ese estado expandido de conciencia que estuvo. Pero no había ningún terapeuta a su lado, ¿no? Curiosamente, las dos me confesaron en diferentes momentos, no era ni siquiera la misma conferencia, cada uno en una conferencia diferente. Me confesaron las dos que habían estado en tratamiento psiquiátrico, una durante 6 meses y otra psicológico durante 3 meses, por una experiencia de terapia regresiva comunal. Y esto es Para mí fue importante, terrible, para mí claro, es que fue, esto la es importante experiencia que se fue terrible. sepa, porque hay gente que alegremente hace estas cosas, hombre, si vas a hacer una inducción a través de una visualización a un sitio hermoso, donde sientas, pero eso es una meditación guiada. Nacho, a mí me cortaban las piernas en una de las imágenes y yo sentí literalmente un dolor terrible en las piernas que me retorcía de dolor y eh, eh, luego sentí acto seguido de eso porque era todo como seguido, no había un corte de nada, eran diferentes experiencias a machete emergiendo. Luego la sensación de quemarme en una hoguera, bueno, un montón de imágenes concatenadas, vi energías también y el estado en el que quedé después de eso, que nadie gestionó, que lo tuve que gestionar yo en soledad, para mí fue durísimo. Yo porque tenía un bagaje personal con herramientas y cosas y fui más o menos brujuleando la cosa, pero para mí fue durísimo. Sí, sí, te digo que es una pregunta que me hacen frecuentemente, además está en Google, incluso hay gente que me dice, no, es que he visto en Google que puede ser peligroso, ¿no? A ver, yo llevo, no sé, 8.500, 9.000 sesiones en 22 años. Nunca he visto un paciente que se haya quedado peor de lo que entró. O sea, al contrario, en general, tú sabes perfectamente, la gente se queda con una sensación agradable al final, de Bueno, pero tal vez descarga producto de energética. la estructura de una Claro, forma de porque, hacer. porque sí, eh, porque realmente hay un objetivo concreto y se trabaja no solamente la parte mental y la parte física, sino también la energética y, como no, en la terapia regresiva que nosotros practicamos, la espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la energía que llamamos alma o lo que, como quieran llamarlo, ¿no? Y eso no solamente se trabaja todas esas partes, sino también hay como un círculo que se cierra cuando tú recuperas la energía, extraes la energía que ya no te corresponde, recuperas la energía, dices y haces todo lo que tengas que decir y hacer. Y la persona entiende intelectualmente, pero también a través del cuerpo y a través de su energía, qué ocurrió y qué estuvo implicando para mí en este momento, en esta vida presente, porque no hay que perder de vista que lo que importa de la terapia regresiva, aunque vaya al pasado, es aquí y ahora. La gente dice, ¿para qué hay que ir al pasado? Bueno, pues para rescatarte del pasado, porque estás atrapado en el pasado. Un trauma de la infancia significa que estás atrapado. Por ejemplo, un ejemplo perfecto, una fobia. Una fobia a cualquier cosa. Entonces, esa fobia que tiene un origen o de esencia directa, o sea, yo de pronto me encuentro con el objeto temido y me pasó algo. O sea, tuve de niño miedo a los perros porque un perro me mordió cuando fui a acariciarlo. ¿Eh? Entonces tuve mucho miedo, una especie de fobia, hasta que ya fui un poco más mayor, ¿no? Hasta los 14 15 años, ¿no?
tenía un pánico a los perros, yo me quedaba Yo, paralizado, ya yo podía hacer tenía un vecino que tenía dos perros, uno de ellos era un pastor alemán y otro era un caniche, pero como muy mala leche el caniche, ¿no? Y coincidíamos en el ascensor, yo no sé qué me pasó algún día siendo pequeña con él y con los perros, qué tal, que yo después le tenía un miedo absoluto a los perros durante mucho tiempo. Sí, pero una fobia es un miedo irracional ya más allá de realmente o sea, el objeto, o sea, porque yo podía ver un caniche y quedarme paralizado, eso no tiene mucho sentido, ¿no? O un perro pequeñito, ¿no? O sea, mientras fuera un perro, daba igual que fuera grande o pequeño. Entonces, esa experiencia que originó eso me tenía atrapado un tiempo, unos años, largos años. Entonces la terapia regresiva lo que va al pasado es a rescatarte de esa experiencia, para interpretarla de una forma diferente, pero para eso hay que entender las reacciones físicas, emocionales, mentales que me está implicando ahora en mi momento actual, ahora que soy adulto, por ejemplo, y que me hace hacer y que me impide hacer, ¿no? Entonces, como digo, la terapia regresiva bien hecha es maravillosa, pero mal hecha como todo en esta vida, como operar de un apéndice, como hacer una casa, si está mal hecho se te puede caer o puedes perder la vida, si te operan mal, ¿no? Entonces, lo importante de esto para mí y el mensaje que quiero dejar en este inicio es que las personas que estén interesadas busquen un terapeuta que esté avalado realmente, que no se haya formado en un fin de semana, por ejemplo, como los hay y los he conocido, para mi asombro, porque la formación que yo impartí el año pasado tiene, creo que 350 horas, imagínense, durante 6 meses, con clases en directo muchísimas y con autoestudio también. Entonces, formarte en una técnica como esta para entenderla correctamente en un fin de semana es una negligencia por parte de que forma y por parte de lo que recibe la formación y no se ha enterado de que va cualquier técnica terapéutica. No, es que da igual la técnica terapéutica. No se puede formar uno en una técnica terapéutica en un fin de semana. Y más que no te da tiempo a nada, quiero decir, en un fin de semana, incluso ya para llegar a entender la lógica y el funcionamiento, ya vas justito. No, no, con terapia agresiva no llegas a entender ni la lógica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces yo os recomiendo siempre acudir a asociaciones como la Asociación Española de Terapia Regresiva, donde estamos muchos terapeutas de terapia regresiva formados eh, con un mínimo de 12 prácticas de terapeuta, 12 de paciente y un mínimo de horas, que creo que son 200 horas, el mínimo de horas que puedes recibir la formación para asociarte a la Asociación Española de Terapia Regresiva. Y ahí tienen muchos terapeutas, presenciales, a distancia. Yo, por ejemplo, hago presencial y a distancia, presencial en Canarias y a distancia en todo el mundo. Y, y es importante estar avalado por una asociación como esa, porque ellos miran los requisitos de los formadores, ¿no? Los formadores, además, son gente que ya conocen y que llevamos una experiencia. Hay, creo que 8 o 9 escuelas avaladas por la asociación para formar terapeutas en Hispanoamérica realmente, ¿no? Porque esto estamos hablando que es la Asociación Española, hay terapeutas de otros países también hispanoamericanos y algunos países europeos también, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es eso. Sí, entonces yo creo que vamos a, en esta entrevista, aclarar qué es lo que no es una sesión de terapia regresiva, ¿no? ¿No te Eso parece? también es importante, saber que no. Exactamente, ¿no? Porque hay mucha gente que está confundida con lo que es y con lo que no es. Es que luego se hace uno una idea en de lo que puede llegar a ser o no ser, y a veces eso activa barreras a la hora de plantearse si realmente puede ser también algo que te aporte o no te aporte, ¿no? Si tú ya tienes una idea que está distorsionada y que al final está reforzando esas dudas, esos miedos y todo eso, pues no ayuda. Sí, a ver, hay mucha gente que viene, o sea, que prefiere primero una pastillita, ¿sabes? Como la pastillita que soluciona todo, o que le digan tips, o que le digan cosas que entienda racionalmente. Yo creo que la sanación profunda y verdadera Sí, sí, está. que venga alguien y te diga, a ti lo que te pasa es esto. Sí, Porque sí, es más fácil, Nacho.
Si viene alguien y te dice, mira, lo que te pasa es esto, pues tú ya no tienes que poner de tu parte, como ya te dicen lo que es, ya tú tranquilo y relajado. Sí, lo malo es que están tomando decisiones por ti, ¿no? Yo he encontrado algún caso de pacientes que han venido a mi consulta y de pronto que otros terapeutas, incluso psicólogos, le han dicho determinadas cosas que me parecen inverosímiles decir a una persona, ¿no? Porque es Mm. que nosotros como terapeutas no tenemos que decir cómo la persona tiene que vivir la vida, sino ayudarle a deshacer todos los nudos emocionales y energéticos, obviamente en nuestro caso, que tenga para que pueda decidir desde la mayor libertad sobre su vida. Sí, Que cada separarse. uno tiene un mapa personal propio y una forma de entender la vida y de cómo quiere vivir y no todos pensamos en vivir la vida de la misma manera tampoco. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, luego, primero están esas personas que difícilmente se meterían en una regresión porque la regresión sí que requiere de una toma de control por parte de uno mismo de la experiencia. Es una experiencia profunda, no es una experiencia superficial, con lo cual ahí vamos a tocar dolor, vamos a tocar lo que más daño nos hizo en nuestra infancia, cuando estábamos dentro de mamá o en otras vidas. Y No, vamos no, a... pero se toca el dolor, pero en un escenario de seguridad y de confianza. Sí, Quiero bueno, decir, sí, no se claro. toca la brava. Ya, por supuesto, ¿no? No, no que somos sádicos, ¿no? Tiene un Sí, pero que objetivo. cuando se dice así, se toca el dolor, pues uno se imagina mil cosas. Ya, como se lo tortura, ¿qué tal? No, no, no. Nosotros no torturamos a nadie, acompañamos en un proceso que es bastante transparente en el sentido de que no mandamos a ningún lado. Pero hay gente que te dice que es una regresión y cuando tú preguntas, realmente resulta que al final no, eso no tiene nada que ver con una regresión. Podría ser descrito como una meditación guiada, una experiencia sin estructura, como tú dices, o peor todavía, que algo ocurrió grave y quedó abierto, como esa herida que queda abierta. Eh, pues no es lo mismo que un proceso que integre y que cierre los círculos, ¿no? Entonces, verdad que hay muchas técnicas terapéuticas dentro de la terapia regresiva, porque no es única la técnica, nosotros seguimos una línea marcada por el doctor Kabuli, José Luis Kabuli, y que yo he ido añadiendo algunas cuestiones, como sobre todo la parte, potenciando la parte energética y algunas otras cuestiones. Pero hay gente que te llega y te dice que hizo una regresión y cuando ves lo que hicieron, o te digo, o no tiene una estructura, o algo quedó abierto, o fue un viaje al pasado, Ah, yo sencillamente. recuerdo ahora que estabas hablando, recuerdo a una amiga que me dijo en un momento dado, me dice, ah, yo hice una vez una regresión con alguien, le dije yo, ah, qué bueno, cuéntame cómo fue y tal. Y entonces no, pues la persona que me lo estaba haciendo, que fue online y tal, me dijo que estaba en Inglaterra o en no sé dónde estaba, en un sitio, ¿no? Y que estaba en una aldea y que pasaba no sé lo qué y pasaba no sé cuánto, pero se lo decía a la otra persona, no era el propio paciente, entre comillas, ¿no? El que vivía toda esa experiencia, era el otro que le estaba diciendo lo que estaba pasando, como si te estuvieran contando una película, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Esa nunca la había visto. Sí, 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 pues a mí me asombró mucho porque dice, sí, luego estaba pues al lado del mar y pasaba no sé qué y no sé cuánto. Y dije, pues, O sea, que sea el y terapeuta el que te diga lo que ve. sí, sí, y yo decía, a ver, dentro de lo que yo sí puedo conocer, eso es más similar a acceder a la información que puede haber eh, en el campo energético de esa persona, ¿no? A través de otras técnicas que una regresión en sí misma, porque en la regresión, con cualquiera de las técnicas que la mayoría emplean para hacer regresiones, que sí son regresiones, eh, la persona participa de eso, no es el terapeuta el que está todo el Es rato que es diciéndote. una sesión así no cura nada, No, sencillamente. no, y yo le dije, ¿y qué te arregló? Le dije yo, ¿para qué la hiciste? Primer paso, ¿para qué la hiciste? ¿No? Me contó cuál era el tema, le dije yo, vale, ¿y de ese tema que tú llevabas, te solucionó algo saber que tú estabas en un poblado que puede ser en Irlanda, Celta, al lado del mar? ¿A ti te arregló algo? Y me dice, no, pero igual esa información en algún momento me ayuda. Y dije, hombre, puede ser, pero me No sorprende, ¿no? soluciona nada. Conocer qué te pasó en el pasado, como digo, ese viaje turístico al pasado no soluciona nada.
Incluso puede llegar a ser peor el conocerlo que no conocerlo, si no se cierra el círculo, si no se hace un proceso integral, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a ver lo que no es una sesión de terapia regresiva, para que las Sí, personas sí, sí, puedan pues eso entendido más, de puede forma ser interesante, sí, sí, que más vayas estructurada. matizando. Primero, aunque se puede usar una relajación en determinadas personas, no es una relajación guiada, en el sentido no es una simple relajación guiada, aunque una relajación no es necesaria, pero podría ser parte de un proceso de terapia regresiva. Por supuesto, lo que dije antes, no es un viaje turístico al pasado, no es... Quiero saber quién fui. Sí, a mí me ha llegado una persona a decir, oye, yo es que me gustaría saber quién fui en una vida, en las vidas pasadas. Bueno, pero en un sentido terapéutico querrás tener con todo Claro, esto. ¿para qué? No, no, nada más que para... yo me acuerdo Curiosidad. cuando era más novel en todo esto, llevaba poco tiempo siendo terapeuta de terapia regresiva, eh, rechacé a alguna persona. Dije, yo no me dedicaba a eso, le dije, ¿no? No me dedicaba a Oh, hacer viajes turísticos con las personas al pasado. seguro que algo en limpio podían sacar, ¿eh? Claro, es lo que quiero decirte, ¿no? Que ahora, si me acudiera, hace años que no me pasa, pero si alguien me acudiera a mí con esa idea de entender quién fue, pues le daría otro enfoque y seguramente al final acabaría trabajando algo, ¿no? Eh, Como digo, no es un viaje turístico al pasado, porque conocer lo que te ha pasado no soluciona nada per se, sino hacer todo un proceso bastante más complejo, ¿no? Tampoco es una relajación dirigida, donde el terapeuta dice qué es lo que tienes que ver, porque esto para mí es un poco asombroso, ¿no? Porque que el terapeuta te diga lo que tienes que ver implica que también apliques unas emociones determinadas y un desarrollo determinado en una estructura de una regresión que muchas veces para nada cuadra, en general, para nada cuadra con lo que tú necesitas trabajar, ¿no? Porque eso es como dirigir. Y una de las cosas maravillosas que yo veo en esta terapia es que no tenemos que interpretar nada, ¿no? Entonces, Eh, no es una sesión donde el terapeuta interpreta lo que te ocurre. O sea, eres tú como paciente el que interpretas todo. Y eso es una cosa maravillosa para como terapeuta, porque no tenemos que inventar nada, no tenemos que interpretar nada. O sea, nosotros sencillamente damos la mano al paciente en un viaje que es propio de autodescubrimiento del alma realmente, y poco más, ¿no? Con una técnica, sí, compleja, para lo que podría ser una técnica habitual, pero no interpretamos absolutamente nada. El paciente toma conciencia en cada momento de lo que está viviendo y lo que significa. Y lo que significa no solamente en ese momento que lo está viviendo, que imaginemos que es la niñez o el útero materno, sino cómo está implicando, o cómo está afectando ahora que es adulta la persona, qué le hace hacer y qué le impide hacer, ¿no? Yo es Eh, que recuerdo, ahora estás diciendo tú que el terapeuta no sugiere, no sugestiona, ¿no? Yo recuerdo a una persona que decía que era mentora, ¿no? Y tal, y yo dije, bueno, voy a ver qué me aporta a mí en todo este camino, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Y recuerdo que hicimos una sesión en la que ella me llevó a la infancia, porque yo decía que había una parte de la infancia que yo no recordaba, ¿no? Y entonces ella me llevó a la infancia un momento que yo estaba en el colegio y fue la leche. Porque de repente me decía hasta lo que yo tenía que sentir en ese momento. Y yo diciéndole, no, no, pero yo no siento eso que tú me estás diciendo. Porque en ese momento yo estaba jugando con los compañeros de clase, estaba en segundo de GB y estaba jugando con los compañeros en la clase en algo de manualidades o de arte o algo así. Y ella me está diciendo qué emociones yo tenía que tener en ese momento. Y le dije, no, pero es que yo no estoy sintiendo eso que tú me estás diciendo. No, 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 no. Tú tienes que seguir lo que yo te estoy diciendo porque entonces no te estás implicando. Me echó una bronca, Nacho. Tela, ¿eh? Y yo dije, mira, hasta aquí. Esto no, por aquí no es. Sí, por eso no podemos o sea, ni sugerir, ni meter en una sugestión, ni implantar recuerdos de nadie, ¿no? Porque, o sea, esto no se trata de sustituir los recuerdos anteriores, sino que darle el valor emocional, el poder emocional que tienen sobre ti esos recuerdos. Ahora mirarlo desde adulto, o sea, una experiencia en la infancia como un acoso en el trabajo, en el colegio, con 6 7 años, por ejemplo, acoso escolar.
puede dejar marcas para el futuro. Y lo que se trata es de acceder a esa información, esos recuerdos que tiene el paciente, aunque no se acuerde, obviamente, con la conciencia, pero están ahí grabados a fuego, a nivel subconsciente, y acceder a esos recuerdos e decir y hacer lo que no se puede hacer, es reinterpretar todo, ¿no? Reinterpretar Claro, pero que la parte reinterpretar emocional. en ningún caso significa manipular ese recuerdo ni No, no, meter nada. para nada, ¿no? Sencillamente reinterpretar desde el adulto que hoy soy, es cómo voy ahora a A conectarme con esas afrontar. emociones y qué poder van a tener sobre mí. El poder, o sea, la pregunta es, ¿vas a seguir dejando que este chico que abusó de ti en el colegio con 6 7 años siga manipulando tu vida actual, por ejemplo? Claro, y siga condicionando tus comportamientos, tus reacciones, tu confianza en Exactamente. los demás. Exactamente. Entonces, la persona de pronto, desde la conciencia del adulto, porque está conectado con el niño, porque en el fondo es un todo, es una continuidad, no existe el tiempo para el alma, no para el inconsciente tampoco. Entonces, estás desde el adulto que eres hoy, pero también estás en la mente de ese niño, como conectándola con la mente del adulto. Entonces, hoy decide el niño con la conciencia del adulto, no voy a permitir más esto. Y entonces dice y hace lo que no pudo decir hacer, rebelarse contra eso. Incluso yo he tenido pacientes que le han pegado a grandes cojines que tengo en mi consulta una paliza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, oye, Descar- a ver, si fue lo que descar- quedó pendiente, pues Descargando su rabia. ¿quién Descargando su somos rabia. para juzgar Sí, sí, por eso? supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una descarga y hay una decisión, ya no más, ¿no? Luego se trabaja obviamente esa parte energética, porque cuando uno tiene una experiencia traumática, queda un bloqueo energético, ¿no? Mete algunos centros energéticos principales como son los chakras, y también hay una pérdida de energía. Hay una pérdida de energía que después de sacar esa energía que no debiera estar ahí, porque ya no la queremos, recuperamos esa energía que hemos perdido, ¿no? Y entonces todo como por arte de magia cambia cuando haces todo eso de esa forma. Y el protagonista principal y el que dice y hace es el paciente. Nosotros ni interpretamos ni le mandamos a un sitio concreto, le decimos, le conectamos con un síntoma, que ya luego veremos un poco cuál es el proceso, y lo mandamos para atrás simplemente, ¿no? Como digo, esto no es sugestión ni implantación de recuerdos, ni intento de modificar esos recuerdos, sino es un intento que se consigue realmente en la sesión, de quitarle el poder energético y emocional y, por supuesto, de conductas que genere esas emociones, eh, yendo al pasado y diciendo y haciendo lo que no se pudo hacer y decir en ese momento, ¿no? Y Nacho, el tema de la sesión, o sea, lo que la persona va a trabajar, ¿eso quién lo eligió? ¿Cómo se elige? Bueno, a ver, primero hay una entrevista terapéutica, que es de una hora o algo más. Y ahí se repasa la experiencia vital del paciente. El paciente puede venir con una idea, a lo mejor, Creo que se hace como una línea de vida, algo así, sí, como sí, desde sí, que era pequeño hasta el sí, momento. efectivamente, incluso desde el nacimiento, ¿eh? O incluso cómo se sentía mamá, si sabe algo de cómo se sentía mamá, si fue deseado o no, cómo nació, hasta ahí en adelante, ¿no? Cómo eran los padres, eh, cómo era la madre, la relación entre ellos, ¿no? Y ¿Y la ahí qué observas en la narrativa de lo que te están contando los posibles temas o ya la persona Bueno, la sabe? persona, lo primero que pregunto es el motivo de por qué está aquí, ¿no? En mi consulta, ¿no? ¿Qué es lo que busca, ¿no? Normalmente hay gente que te dice algo, cosas muy concretas, por ejemplo, ansiedad. Vengo a trabajar en ansiedad nada más, ¿no? Y ese es el punto de partida. Puede ser un motivo por el que la persona venga, dos o tres, ¿no? Pero durante la entrevista, uno va primero viendo emociones que surgen ante cada pregunta. Yo me acuerdo una anécdota que tengo con una chica que me habló de que su abuela, que para ella, que vivía en su casa, fue la primera muerte que tuvo en su familia, ¿no? Viviendo en su casa, su abuelita, que ella quería mucho, con 6 años. Y yo le pregunté, y me dijo,
Pero bueno, eso es fue el mayor dolor, tal, pero eso es un tema que ya tengo solucionado, porque lo he trabajado con otras técnicas, pero lo he Claro, trabajado, ¿no? desde la lógica, tú estás Sí, convencido de que eso ya sí. está. Y entonces yo le pregunté, sencillamente le pregunté a una, ¿y qué pasó con tu abuelita? Y en ese momento se desató un mar de lágrimas y de lloros. No pudo contenerse, o sea, empezó a llorar, a llorar, a llorar, y al cabo de un rato se calmó y se asombró, porque ella pensaba que lo tenía solucionado. Pero claro, el ambiente que se crea en una entrevista como esta también es importante, porque esto es una sesión terapéutica también. Y estamos hablando de que aquí, el, primero, el terapeuta no juzga. Tengo personas que me dicen que son maltratadores y yo no soy nadie para juzgarlos, sencillamente les digo, bien, vamos a ver por qué eres un maltratador, ¿no? Es un espacio donde hay libertad absoluta de decir lo que se sienta que se Como tiene que de decir. confianza, ¿no? En confianza yo tengo muchos, muchísimos casos de pacientes que me dicen, es la primera vez que cuento esto a alguien. Esto no No, es porque normal. muchas veces tampoco nadie se molesta en preguntarte realmente cuál es tu historia. Al contrario, muchas veces te dicen, no, tu historia no importa. Solo Bueno, importa pero el motivo que tú traes para trabajar, que es el que tú desde la lógica crees que es el que quieres trabajar. no, la historia es muy importante, tanto digo, la relación familiar con sobre todo con los padres, también cómo se llevaban los padres, el ambiente que había en casa, con los hermanos, cómo era la relación, cómo es ahora, si los padres abrazaban o no, eh, temas del desarrollo inicial, ¿no? En el kinder o en el jardín de infancia, luego la primaria, la secundaria, por supuesto, si estudió en la universidad, cómo fue su vida, cómo fueron sus primeras relaciones con el género que le guste, ¿no? O sea, entonces, repasemos un repaso de más cosas, si haces operaciones o cuestiones, como decía yo antes, de las muertes de la familia, ¿no? Entonces, de ahí se extraen al final, porque al final te das cuenta, o la persona se va dando cuenta de que ella vino por ansiedad y resulta que hay un tema muy importante con la madre que nunca ha resuelto. Entonces, bueno, apuntamos también. Y porque cuando tú le pones palabras a las cosas, que muchas veces a lo mejor, pues efectivamente nunca te has parado a ponerle palabras a tu historia. Entonces no Ya. lo ves, porque no te das cuenta. Como no hablas de eso, pues tú crees que todo está bien. ¿Tú qué tal todo? Sí. Estupendo. O, por ejemplo, te cuentan que su mamá tenía una característica determinada de personalidad, que a ella no le gustaba nada de niña, y de pronto, cuando le preguntas, ¿y tú en este tema cómo lo haces o cómo lo llevas, ¿no? O cómo eres? Y de pronto se queda así y dice, ahí Y va. como ella. Me estoy dando cuenta que es que soy, claro, yo odiaba esto, pero ahora mismo con mis hijas soy como mi madre, o sea, de quisquillosa o de exigente o de lo que fuera, ¿no? Y se dan cuenta de que obviamente ha habido una impronta como con los pajaritos, ¿no? La impronta que ocurre cuando te enseñan algo de esta forma desde niño, que al final sin querer lo replicas. Bueno, pero entonces qué importante esa entrevista, ¿no? Ese primer contacto Sí, con yo la creo que persona. es muy importante. La entrevista es fundamental para entender la lógica. Primero, es el primer contacto con el paciente, más allá de la llamada telefónica inicial que hizo para quedar contigo, porque yo por lo menos el primer contacto es una llamada telefónica. Bueno, no todo el mundo funciona así, ¿eh? Ya lo sé, hay mucha gente que funciona, que tiene una agenda automática donde quiero elegir este día y tú no has hablado con el terapeuta. No, yo primero quiero hablar con los pacientes, a ver cómo son por teléfono, qué pretenden, porque hay veces que digo que no. O Claro, sea, ¿cuál es su idea? ¿cuál es la idea? Dice, mira, no, eso no se trabaja con terapia regresiva, ¿no? Y por supuesto que ellos me conozcan, también aunque sea a través de la voz, ¿no? Hombre, a ver, para generar un clima de confianza suficiente para luego sostener una sesión, esa parte también es importante. Es muy importante esta parte, yo creo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos esa primera entrevista, que es algo importantísimo. Mira, yo otra de las anécdotas que tengo con pacientes, tengo muchas, ¿no? Pero otra de ellas es una paciente que tenía ansiedad todos los días.
bueno, hizo conmigo la sesión de entrevista y a la semana siguiente vino, o sea, habían pasado 7 días. Le pregunté qué tal había pasado esos 7 días. Y me dijo, mira, no he tenido en ningún momento ansiedad. Digo, bueno, pero me dijiste que tenías ansiedad todos los días cuando antes de venir aquí. Sí, 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 pero es curioso. O sea, yo nunca durante los últimos años había pasado ni 2 días sin ansiedad. Entonces, es curioso que ha sido como algo sanador el hecho de la entrevista, ¿no? No Claro, pero esperaba yo. porque en el momento que tú tienes un entorno de seguridad, también tu sistema se tranquiliza. Sí, cuando ves, ella me decía, por ejemplo, en este caso, que era para ella como si viera una luz al final del túnel. Esperanza. Una esperanza, efectivamente. O sea, eh, al tú conectarte con ella de una forma de tú a tú, humilde, no podemos ser esos terapeutas que están en una tarima como si fuera el profesor antiguo que se cree superior a nadie, ¿no? Eh, Yo les hablo incluso de cosas que me pasaron en mi vida, a pesar de que me dijeron en la facultad, cuando estudié psicología, que no lo hiciera, ¿no? Que eso debía ser como distante y nada de conexión, demasiada Bueno, pero conexión. eso también pone el tono humano, ¿no? El tono de verdad. Creo que es importante, el tono humano aquí, o sea, yo creo que sana más una conexión cercana que a veces una técnica. Y más Obviamente, eso hace que tú como paciente, por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿no? En mi caso, que tú no notas como ese desequilibrio, ¿no? De que te están viendo como desde encima, de tú eres el que tiene el problema, el que vienes aquí roto, al que hay que arreglar y al que tal, sí, el que tienes que hacer que lo que te percibes a digo y veces. sentir lo que yo te digo, ¿no? Entonces, eso no, no es así para nada. Está, Entonces la entrevista genera también, yo creo que ese entorno, ¿no? De seguridad, de calma, de contacto, de humanidad sí, por y de supuesto. verdad. Sí, es una conexión profunda y auténtica, no es simulada, ¿no? De verdad, o sea, es como tú dices, de verdad, ¿no? Y esto el paciente lo nota, aunque sea inconscientemente. A ver, es que tú si tú haces eso con una planilla que estás leyendo, es que se nota. Dices, este es como si me estuviera aquí contando el telediario. Se nota. Hombre, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un trato personalizado y esa primera entrevista es muy sanadora. Obviamente no se te va a quitar del todo lo que tienes, pero lo que sí, cuando uno tiene esperanza, es decir, oye, pues esta ansiedad que yo tenía hace de 10 años, ahora resulta que se ha calmado porque veo, después de tantos años de búsqueda, porque son gente que han pasado por muchos años de terapia en muchos casos, ¿no? Y date cuenta la de veces que le habrán dicho, lo tuyo no tiene solución. No se puede hacer nada. Porque eso es lo más oído cuando llevas procesos complejos o largos en el tiempo, es lo más escuchado. ¿Sabes? Eres como la patata caliente que nadie quiere abordar, ¿sabes? Ya. Bueno, pues sí, a veces pierden la esperanza incluso, ¿no? Yo he tenido pacientes que vienen a mí recomendados y me dicen, no, yo había prometido no ir más a un psicólogo. Digo, bueno, yo soy psicólogo, pero trabajo de terapeuta de terapia regresiva, ¿no? Y dicen, no, no, ya, yo he venido porque usted me ha dicho que es diferente, ¿no? Y Si digo, no, ya no venía, ¿no? tan diferente que no trabajo de psicólogo, trabajo, como digo, de terapeuta de terapia regresiva. Pero, claro, están acostumbrados a una técnica que para algunas cosas está bien, como son las técnicas cognitivo-conductuales, pero dejamos de lado el inconsciente, dejamos de lado la parte energética, no te digo nada de la parte espiritual, ¿no? Dejamos de lado tantas cosas. Es que los seres humanos somos bastante complejos. Somos complejos y somos un poliedro con muchas caras, ¿no? Y entonces hay que atacar, entre comillas, lo de atacar a la persona, o sea, y ayudar a la persona desde las diferentes caras que tiene la persona, como digo, energética, emocional, espiritual, física. Para mí somos como puzzles con muchas piezas, ¿no? Que tienes que ir poniendo cada una en su lugar para Sí, recomponer eh, la globalidad. sí. Entonces, de ahí, de esa entrevista inicial que estamos hablando, se sacan los motivos de consulta, básicamente. Y que puede ser, pues, dos, tres, cuatro, ¿no? Cosas a solucionar.
por la relación con la madre, la ansiedad, los miedos nocturnos o enfados esporádicos que uno tiene y dice, oye, soy muy tranquilo porque me sale esta rabia, a mí, ¿dónde sale esta rabia? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O cosas más complejas, como el hecho de sentir que mamá se quedó, ¿no? Murió mamá y me habla todas las noches, ¿no? Cosas ¿Y así. luego es el paciente el que elige el tema o en Bueno, algún no, caso no, tú sí, recomiendas? yo la primera pregunta que le hago, bueno, ¿qué quieres trabajar hoy? ¿No? Es que lo que tu alma necesita trabajar hoy. Y aquí ocurren cosas curiosas. Hay personas que lo tienen muy claro, oye, pues este tema que es el principal, vale, perfecto. Hay otras personas que eligen un tema que a mí no me parece el más importante, pero tampoco es ninguna tontería, entonces no le sugiero nada. Y su alma, increíblemente, escoge el más importante. Y de pronto la persona empieza a trabajar el que, entre comillas, debería trabajar, que es el principal que yo veía, ¿no? Sí, sí, pero que desde su lógica, pues Escogió el otro era quizás porque era menos complicado, porque era la primera sesión y quería ver cómo funcionaba, pero su inconsciente tiene unas ganas, o su alma que tiene una ganas de trabajar ese tema principal, lo coge y y lo de, y trabaja. de resolverlo. Y claro, y resolverlo. Entonces, trabaja esto y la persona se queda muy asombrada cuando abre los ojos. Dice, esto no es lo que tenía pensado. Sí, pero resulta que ha salido, ¿no? Entonces yo. Y luego hay otras personas que escogen, quizás por precaución o miedo, ¿no? De cómo va a ser esto, el tema más light, el tema más suave de todos los que tiene. Claro, Entonces el que yo, menos implicación tenga. sí, o que tiene, o que es ilógico que sea antes que los temas principales. Por ejemplo, una persona que me vino diciendo tenía varios temas, ansiedades, miedos, tenía, maltrataba a sus hijos verbalmente, que eran pequeñitos además, ¿no? Y luego quería saber para qué vino a esta vida, ¿no? Algo muy espiritual, ¿no? El Eh, propósito, ¿no? Que está tan de moda. Exactamente. Entonces yo lo primero que eligió fue el propósito de vida y yo me acuerdo que le dije uno de estos múltiples que oímos en los espacios entre vidas cuando conectamos al paciente con los espacios entre vidas. Le dije cualquiera. Entonces se me quedó mirando muy asombrado, con los ojos muy abiertos, como si yo fuera un pitonizo, que supiera leer esas cuestiones. Y le dije, bueno, ¿esto solucionaría tu vida, algo en tu vida? Se me quedó haciendo, no. Digo, pues esto es lo que te van a decir realmente. O sea, es que aunque Algo conozcas así. el propósito de vida, no va a solucionar nada. A ver, propósito de vida es un producto, por así decirlo, un trabajo en terapia regresiva, sobre todo cuando vas a vidas pasadas, obviamente, ¿eh? Entonces, aunque también lo puedes hacer para esta vida, ¿no? En el sentido de que el propósito de vida no solventado, no terminado en una vida pasada va a ser el mismo que este, si no, no irías a esa vida realmente, ¿no? Hay algo que quedó pendiente, ¿no? Entonces, normalmente los propósitos de vida que vives en vidas pasadas son también parte del propósito de vida de esta vida presente, ¿no? Que estás Bueno, viviendo. pero también la gente piensa que un propósito de vida tiene que ser muy grandilocuente y a veces no es No, así. no, son cosas muy sencillas muchas veces, ¿no? Entender el sufrimiento ajeno, por ejemplo, o eh, entender que la base de todo, la energía suprema de todo, es el amor, por ejemplo. Pero entenderla de una forma que sería viviéndola al revés, viviendo el desamor, curiosamente, ¿no? Sí, por opuestos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero eso es así de sencillo muchas veces. No hay grandes objetivos de vida. Aquí no te dice usted va a conquistar el mundo como Carlomagno, ¿no? Pues Sí, pero que no. a veces desde la mente lógica y tal, pues parece que tiene que ser algo súper llamativo, ¿no? Sí, pero bueno, mm, como dicen en mi tierra, no hay cama para tanta gente, en el sentido de que no hay objetivos tan importantes como para tanta gente, ¿no? O sea, sí, algunos tendrán un objetivo importante, pero no hay, la mayoría son normalitos, de ese estilo que decíamos. Y Entonces, después de eso, la sesión, ¿cómo es? bueno, pues Después conectamos, de por elegir el ejemplo, tema, sí, después de elegir el tema, por ejemplo, elegimos ansiedad, pongamos, que es un caso muy típico. Y entonces hay varias formas de entrar. Primero a través del síntoma. El síntoma es la ansiedad que tiene una relación al cuerpo físico, ¿no? La gente que tiene ansiedad normalmente pues tiene una bola aquí, a veces se le cierra la garganta, late rápido el corazón, a veces
tienen ataques de pánico pensando que van a morir. Y lo ponemos, normalmente hay varias formas de entrar. ¿Eh? O sea, hay un síntoma presente, pues se le incrementa el síntoma. Aquí no se trata de apaciguar los síntomas, sino de incrementarlos para ver su origen, para descubrir su origen. Y si no está el síntoma presente, porque no te llega una ansiedad a la persona, se le provoca una pequeña ansiedad a través del último recuerdo que tuvo de ansiedad, por ejemplo, uno de los últimos. Y si no, hay otras estrategias que no vamos a entrar en ellas, pero para que el paciente pueda entrar en alguno de los temas que ha elegido. No, pero eso de se le provoca es, se le lleva al recuerdo de un momento en el que haya tenido esa situación. Sí, entonces siente un poquito de ansiedad, obviamente, no va a tener un ataque de ansiedad, pero siente un poquito, o sea, siente como esa bola que está aquí en la boca del estómago, como su corazón late más rápido. Si tú te metes en ese... El inconsciente no entiende de bromas. A ver, si tú estás diciendo en primera persona y en presente, estoy en mi casa y está ocurriendo esto, él va a reaccionar como reaccionó la primera vez que ocurrió, que fue con ansiedad. Eso sí, quizás no sea tan fuerte como esa primera vez. Lo que nos importa es despertar ese síntoma en el cuerpo. ¿Y por qué en el cuerpo? Porque la activación de los síntomas corporales tiene que ver con el sistema nervioso primario, dentro del sistema nervioso primario el autónomo, y dentro de ese autónomo el simpático, el sistema nervioso simpático. Que a veces no es tan simpático como el Sí, nombre. yo me reía mucho con eso, porque Dije, el que le puso el nombre también vaya, ¿eh? el simpático debe ser el otro, que es el que Debería ser al revés, debería ser porque al revés, el ¿no? simpático es el que te alerta y te pone en huida y te pone en tensión. Y el parasimpático es el que regula de nuevo, ¿no? Pues debía ser el Y el que- simpático, debe ser el parasimpático y al revés, ¿no? Porque realmente lo que ocurre con el simpático es que activa al cuerpo para, por ejemplo, en la ansiedad o en el miedo, luchar o huir, ¿no? Es verdad que en un miedo exagerado hay gente que se queda paralizada, pero básicamente la función de todo el cortisol que demanda el cuerpo, etcétera, es para poner los músculos tensos, para actuar, subir la presión arterial, o sea, todo lo perfecto para que tu cuerpo pueda salir corriendo o pelear. Y ese es para tomar acción. Mm. el origen inicial de las emociones, como el miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es activar el cuerpo a ese nivel. Y eso no pasa por el consciente, eso pasa, o sea, eso es automático. Como digo, el Pero sistema. entonces el cuerpo es importante dentro de una sesión. El cuerpo es muy importante, no solamente porque es el reflejo de las emociones a nivel físico y que no pasa por el consciente, y eso es la puerta de entrada perfecta para otra información del inconsciente que también está en el inconsciente. Es como que el alma vivió en un cuerpo una experiencia, imagínate en vida pasada, y ahora la tengo que eh, eh, desvelar, por así decirlo, o solucionar a través de otro cuerpo, que es el que tengo ahora. O sea, los síntomas físicos del miedo de hace 10.000 años y de ahora son los mismos, ¿no? O sea, eso hace muchos cientos de miles de años que el ser humano conformó esas estrategias automáticas. En eso somos muy simples, somos muy animalillos todavía. Eso es la parte animal, de hecho, del ser humano, porque eso es una parte muy de mamífero, además, ¿no? Sí, muy visceral. Sí, sí, es muy visceral. Entonces, bueno, pues está automatizada y gracias a ese automatismo conectamos con la primera vez o una vez anterior que su cuerpo sintió todo eso. Eh, Le conectamos con el cuerpo, siéntelo profundamente, 100% le hacemos que preste toda su atención en esa sensación física que puede ser, por ejemplo, un peso en la boca del estómago o una bola que está dentro de la boca del estómago que me cuesta respirar y por eso a la gente que tiene ansiedad le cuesta a veces respirar, ¿no? Y una vez centrado en eso, la persona está enfocada toda su atención ahí, con lo cual en la mente consciente, aunque está alerta porque no está dormido la persona, está tumbada con los ojos cerrados, está tomando nota, lo que está pasando es como un policía, es inconsciente en el fondo, pero le quitamos como atención a esa mente y se la Estaría como ponemos. observador. Sí, se queda como más observador y de pronto le mandamos para atrás y va a un evento que muchas veces no tiene ni idea la persona, que puede ser, como digo, una vida pasada, el útero materno en esta vida, el nacimiento, la infancia, o por supuesto también el útero materno en otras vidas también, ¿no? Bueno, pero Nacho, hay gente que no cree en vidas pasadas. Bueno, da igual que crean o no. Yo siempre digo a mis pacientes, da Ya, igual. pero que tú lo dices con naturalidad, como si todo el mundo creyese, pero hay gente que no.
No, no, por eso digo que es que da igual querer o no. O sea, realmente yo, después de, no sé, 8.500 9.000 sesiones que he hecho, lo importante que he visto es que lo que marca la diferencia es querer entregarse al trabajo. No creer, sino querer entregarse a tu trabajo personal. Que luego tú interpretes lo que pasa como una vida pasada, como una metáfora del inconsciente, no cambia nada. O sea, no va a quitarle beneficio a tu terapia que tú la interpretes como una metáfora del inconsciente, que la interpretes como una experiencia de un alma que crees que existe, ¿no? En el fondo, eso es lo de menos, no hay diferencia realmente. Como digo, la diferencia lo marca cómo tú te entregas a tu trabajo. O sea, si yo eh, le digo a mi consciente que deje de dar problemas. Le dice, oye, porque el consciente está diciendo, esto te lo estás inventando, esto no tiene Claro, claro, es sentido, que esto esto no es lo entiendo, esto es la como cantinela. Pepito Grillo, a veces, hasta que se acostumbra uno y ya le dice, venga, siéntate ahí al lado mío y déjate de esas Espérate un tonterías, ratito. que tú, si fueras tan inteligente, no tendría que estar yo aquí delante de Pues este ya lo hubieses señor. solucionado. Exactamente, ya lo hubiera solucionado, ¿no? Entonces, escuche sencillamente lo que hay dentro de nosotros. Hay mucha información, muchísima información que está a nivel del alma, a nivel del inconsciente, alma, y que puede cambiar nuestra existencia o hacer que la entendamos, por lo menos. ¿Cuántas veces no he visto yo personas, incluso con síntomas físicos de asma o otras cuestiones, que al final entienden por qué tienen asma y se les soluciona? A veces en una sesión. ¿Eh? Porque tiene que ver con una vida pasada donde entierran vivo, o porque tiene que ver con, son casos reales que he visto, con un alma perdida que murió de un problema de pulmón y se pegó a ti porque era tu tía y te cuidaba de niño y tú tenías mucha dolor cuando muere tu tía con 2 años o 3 años y se quedó contigo. Entonces está transmitiéndote un desajuste a nivel energético en tu centro energético de lo que ella padeció, que es el pulmón, pues para ti es también el chakra del corazón que abarca los pulmones. Y esa persona que era compañera mía de formación, eso lo he visto cómo dejó de usar los broncodilatadores de un día para otro, después Pero no hacían de falta luego. 60 años que llevaba con asma. Y lo he visto en mis pacientes también. Personas que llevaban 30 años con asma, quitárselo. Son estas asmas que llaman endógenas, cuando te hacen todo tipo de pruebas resulta que no hay nada. Ni eres alérgico a nada, ni tienes nada, los alveolos están Claro, ahí en perfectos. todas esas cosas depende de cuál sea el origen real del problema para que se solucione o no se solucione. Claro, pero los médicos que miran a nivel celular, por así decirlo, y químico también, obviamente, reacciones que tengamos contra determinadas químicas, de pronto no descubren nada, llevan 10 años investigando, como he tenido casos de migrañas Mm. o de fibromialgias, cosas de estas que se solucionan cuando ya la persona lleva décadas, ¿no? Incluso tuve un caso de El migraña. cuerpo humano tiene sus misterios. Sí, sí, es complicado a veces Sí, dar porque a con veces hace asociaciones que no sabemos que están ahí. Sí, fíjate, esto que has comentado es interesante porque yo tuve una paciente con una migraña crónica, tenía invalidez absoluta con 45 años, y era esa triangulación de estímulos y respuestas, donde de pronto en una experiencia inicial el estímulo era quedarse cerrada en un baño con 4 años o con 5 años, creo que era, y no saber cómo abrir la puerta, juras además, ¿no? Y de pronto venir los bomberos y todos, la madre gritando, llorando, mi hija, en vez de estar tranquila, que es lo que hay que hacer, pues que estaba histérica y vinieron los bomberos, tiraron la puerta abajo, imagínate. Y la respuesta de la niña fue, se le subió la tensión, básicamente, como es normal. ¿Qué produce la tensión alta? Pues dolor de cabeza. Entonces, esa asociación que se produce entre momentos de tensión, sobre todo con la conexión de mamá en este caso también, pero también una tensión general, ¿no? Con el dolor de cabeza se mantuvo a lo largo de su vida. Fíjate que era una mujer que tenía invalidez absoluta, con 45 años, no había podido trabajar ni estudiar nunca, desde los 5 años. En una sesión se le quitó cuando descubrió esta triangulación de estímulos y respuestas. Ahora condicionados, obviamente, cuando hay un momento de tensión, cuando si tiene una tensión con mamá, que todavía vivía, o con lo que fuera,
pum, la respuesta sigue siendo, ahora condicionada, eh, la migraña, ¿no? Entonces, obviamente eso no significa que todas las migrañas vengan desde ahí. Como tú decías, el cuerpo humano es muy complejo. Hay veces que son multifactoriales los efectos de... Claro, me refiero a que tampoco se puede llegar a la conclusión de por qué ave, que No, tampoco es así. eso hay algunas técnicas que dicen, si tiene dolor lumbar es abuso sexual. Mira, O porque tienes una vértebra rota, y si se te caíste de culo y te doblaste la punta del coxis, vas a tener también o dolor tuviste un lumbar. accidente de tráfico y te chundaste. Exactamente, entonces no se pueden hacer esas triangulaciones, o esos estímulos y respuestas directos y establecidos para el 100% de los humanos, porque no es posible, ¿no? Cada persona es un mundo y hay que tratarlo de forma individualizada. Entonces, a partir de ahí, eh, obviamente vamos a unos recuerdos, a veces desde el alma, obviamente, mm, donde ocurren cosas, normalmente ocurren experiencias, Pero hay eso que es como una historia. es como una historia, obviamente es una Toma historia. forma, el inconsciente le da forma de relato. Sí, 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 o directamente el alma vive una experiencia, saber creas o no, si tú no crees en el alma, pues el inconsciente da forma de relato con personajes que pueden ser de una vida pasada, o hay gente que cree que existe el alma y sencillamente dice, mi alma está desvelando una experiencia del pasado, incluso del útero materno, o sea, yo he tenido pacientes que han vivido experiencias desde fuera del cuerpo y luego decirle a sus padres, oye, esto ocurrió cuando cuando nació, ya no estaban en esa casa, por ejemplo. Y describir las casas donde sus padres vivían antes de tenerla, y con un nivel de detalle sorprendente, y los padres decir, bueno, ¿tú cómo sabes eso si tú esa casa nunca la viviste, ¿no? Entonces, obviamente, ahí son los pacientes los que empiezan con las dudas, es decir, oye, esto que está pasando, que me estás contando, porque yo pensaba que era una metáfora del inconsciente, y resulta que hay cosas que no me puedo explicar desde una interpretación del inconsciente, pero bueno, Pero bueno, después también el paciente, ¿no? También ha de ir después de la sesión más allá del relato en sí. El relato es el hilo conductor, pero todo el trabajo tiene mucha más profundidad que el relato en puridad. sí, por supuesto, lo importante además no es la historia, lo importante es que solventamos con ello, ¿no? Entonces, no se trata de ver escenas por obligación, sino acceder a determinadas escenas donde algo ocurre eh, grave. Yo he visto sesiones, y esto es lo que decía mi alumno este que comentaba al principio, que decía, la cosa mala de tu formación es que me ha quitado las ganas de ver sesiones. Digo, no me extraña, ¿no? Porque de verdad hay cada uno que hace sesiones por ahí diciendo, ahora vete a este sitio y vete a este otro", dice el terapeuta al paciente, ¿no? Nosotros, como digo, conectamos con el síntoma, lo mandamos para atrás. Y él vive una historia donde algo pasa al final. Algo pasa, pues un momento duro, especialmente duro, que desarrollamos además en Pero profundidad. ahí, en toda esa historia, también hay unas emociones de la persona que son reales, que están ahí presentes en la sesión en ese momento. Bueno, por supuesto, la persona vive la experiencia desde como si estuviera allí, en el fondo. O sea, cuanto más metido está, más lo vive como si estuviera allí. De hecho, la voz del terapeuta empieza a ser como una voz en off que está fuera. Tú incluso, si llamas al terapeuta, al paciente por su nombre, el paciente se extraña, porque a veces es una mujer y cuando ahora es un hombre, o al revés. Entonces, si tú le llamas por el género equivocado, en el sentido del que no está viviendo la experiencia, en la experiencia te dice extrañado, yo soy un hombre, ¿no? Entra el observador que estaba observando a meterse. Efectivamente, ¿no? Y de pronto, o el que está metido profundamente el alma, incluso no solamente el observador a meterse, ese es el que se extraña un poco, ¿no? Pero el que más se extraña es el profundo, o sea, el consciente o alma, que se queda así como diciendo, pero ¿Qué me está contando? ¿Qué me dice? ¿por qué me está llamando Nacho? Si yo me llamo Eva, por ejemplo, ¿no? O soy Eva, ¿no? O soy una mujer, no sé cómo me llamo, pero soy una mujer, ¿no? Entonces te saca un poco de obsesión. Entonces es importante entender que el paciente está viviendo no solamente la experiencia de visual, ¿no? De ver unas imágenes, sino volviendo a sentir las emociones que sintió en ese momento. Y ahí el papel del terapeuta.
en las preguntas que va haciendo a la persona que está en sesión, también es importante cómo las formule, para no sacarle de ese estado que decías. Efectivamente, efectivamente. Yo es algo que insisto mucho con mis alumnos en hacer las preguntas correctas. Pero tú imagínate, tú estás ahí en estado expandido de conciencia, viviendo toda esa experiencia y de repente te preguntan, ¿y por qué no sé qué? Y Exactamente. O sea, tú siempre les diciendo, digo, ¿y yo qué coño sé? sí, ¿No? bueno, pues, por ejemplo, entramos en una regresión en el pasado y imagínate en el útero materno, vamos a ponerlo de las cosas fáciles. El útero materno dice que sientes que tienes 6 meses y mamá está triste. Y tú le preguntas, ¿y por qué mamá está triste? ¿No? Y te va a decir, no tengo ni idea, porque él está viendo lo que te ha contado, no sabe más. Entonces, si tú le preguntas el por qué, ya empiezas a activar el raciocinio, la lógica, ¿no? En la parte de consciente, ¿no? Y eso no se trata de la terapia regresiva que hacemos por lo menos nosotros. Lo que hacemos es, si yo quiero saber por qué mamá está triste, lo mando para atrás más todavía. Bueno, cuando está atrás avanzarás un poco más, bueno, retrocederás un poco más en esta experiencia para que veas qué es lo que pasó que mamá está triste. Una, dos y tres. Ah, sí, ya sé, es que papá le engaña con otra. Entonces mamá está triste porque ya somos cuatro, tenía 4 hijos y ahora ya pensaba liberarse de mi padre, empezar a trabajar, va a divorciarse de él y ahora resulta que vengo yo, no va a poder trabajar, no va a poder tener independencia económica, lo que fuera, ¿no? Entonces hay que mantener una serie de estrategias de no preguntar el por qué, de hablar en presente. Digo, como cuando se hacen preguntas cerradas. Sí, ¿Estás en el útero materno? exactamente, ¿no? Yo, fíjate que muchas veces sé dónde está, pero lo que hago es que lo descubra él, con muchas técnicas diferentes, estrategias diferentes, que descubre él dónde está. Por ejemplo, mírate las manos y le dicen, oye, son de bebé, pero bebé todavía en formación. Ah, entonces, ¿dónde está? Dicen, dentro de mamá, vale, perfecto. Claro, Y porque las preguntas cerradas de alguna manera te están mediatizando ya en guiando la respuesta. está Las que, condicionando tu respuesta y también es importante utilizar las palabras que el paciente utiliza. O sea, si el paciente te dice que tiene miedo, no le digas angustia o no le digas pánico, dile miedo, ¿no? Porque muchas veces cada palabra tiene un matiz subjetivo en la ujú, persona. Hay palabras que y un enfadan a mucha gente, significado. sí, que tienen un significado a veces por experiencias pasadas diferente al que tienes tú, ¿no? O por cultura, ¿no? Diferente al que tienes tú. Entonces es importante utilizar esas palabras que te ha dicho el paciente, ¿no? Como digo, entonces se trata de ir a experiencias del pasado que tienen un significado importante desde el punto de vista emocional y que luego generan conductas hoy en día. Entonces, a partir de ahí, cuando vemos un momento que ha sido duro, por ejemplo, imagínate que lo mandamos al centro útero materno al momento que mamá se entera que está embarazada y te dice, no me quiere tener. ¿Y tú qué estás sintiendo cuando mamá no te quiere tener? Siento que no soy suficiente, que no soy válido, que no tenía que haber venido, que molesto aquí. Vamos, Entonces, desarrollamos esa experiencia de sentirse rechazado y entonces le preguntamos por las reacciones físicas, mi cuerpo se tensa, tiemblo, reacciones emocionales, siento tristeza, siento vergüenza, siento que no soy válido, angustia, y reacciones mentales, no debería haber venido o nunca te defraudaré, por ejemplo, ¿no? claro, pero fíjate lo potente que puede ser para alguien, ¿no? Que desde el consciente no se da cuenta de que vive desde no me siento suficiente, no me siento valioso, cómo es tu vida desde ahí, ¿no? Viviendo desde eso. Exactamente. Realmente la experiencia de adulta materna es muy reveladora, ¿no? Sobre todo cuando hay este tipo de cuestiones que tienen que ver con que a mamá no le veía mal, ¿no? Y además lo más curioso también, o de las cosas más curiosas que he visto, de la experiencia de adulto materno, que he visto cientos, es que difícilmente el feto, ese ser que viene, va a echarle la culpa a mamá. O sea, no dice mamá es mala porque no me quiere tener, no, no. Va a decir yo no soy suficiente, o yo molesto, no tenía que haber venido. No soy suficientemente bueno o suficientemente válido para mamá. El problema está en mí, no en mamá, Exacto, ¿no? sí. Sí, ya con el tiempo, más adelante, cuando ya naces y creas una conciencia
propia, etcétera, sí puedes echar mamá no me cuida, mamá es mala, pero cuando está el útero materno, que es el alma pura, por así decirlo, es como hacia ella misma. Entonces, de ahí, problemas de falta de autoestima, problemas de que no voy a hacer nada en la vida y al final no es nada en la vida. Pues al igual que cuando naces, por ejemplo, atrapándote, que quedas atrapado en el conducto de salida, puedes sentir que tu vida no va para adelante ni para atrás o que está Estás bloqueada, atascado, ¿no? atascado, nada avanza. Hay una conexión curiosa entre estas cuestiones del útero materno y nacimiento con tu vida actual. Y a veces eh, imposibilitan esas conexiones entre el útero materno y la vida actual, imposibilitan desarrollarse al 100% como ser humano. Porque si yo considero que no soy válido para nada o no soy suficiente, pues eso lo voy a aplicar a toda mi vida, mis relaciones personales, con mi pareja, con mis amigos, en Claro, el claro. trabajo, con mis compañeros, en cómo me autoconsidero para un puesto determinado, Tu identidad. tu identidad personal, totalmente. Y viene a fuego grabado en tu alma. Eso. Entonces, lo que se trata de la terapia regresiva es de acceder a esa información, como digo, preguntar relaciones físicas, emocionales, mentales, qué está implicando ahora, ahora que eres adulto, qué te vas a hacer y qué te impide hacer además, ¿no? Fíjate, ese es el mapa completo para mí primero, lo que le hace hacer es lo que ya no quiere hacer más, lo que le impide hacer es lo que le gustaría hacer a partir de ahora. Y luego entiende las relaciones físicas, emocionales, mentales que se parecen mucho a las que siente hoy, además, ¿no? Entonces, ahí puede entender, o a veces, eh, más curioso todavía, cuando se da cuenta que una energía, una emoción que siente, como por ejemplo la tristeza o la ansiedad, no es suya, que tiene que ver con mamá. O sea, mamá está ansiosa por lo que fuera, está dentro de mí. Estoy dentro de ella físicamente, pero también debajo de su campo energético principal, ¿no? Que son los chakras principales del cuerpo, ¿no? Y estoy Claro, pero recibiendo. si tu experiencia siempre ha sido así, tú no tienes otra identidad que no sea esa. Claro, además eso se llama en terapia regresiva, en la terapia que hacemos nosotros, programación materna. Como mamá te programa, no solamente desde el punto de vista biológico, porque tú recibes las hormonas del estrés de mamá, el cortisol, por ejemplo, a través de la placenta, sino también energéticamente y también es conductualmente, porque estás viviendo dentro de mamá y escuchando todo lo que le dice mamá, incluso lo que estás conectada a ella, si sabes lo que piensa en mamá. Sí. Pero Nacho, y ahí que tanto se habla, por lo menos yo últimamente lo oigo bastante, el tema del clan familiar, de tu familia, de todo lo que tú puedes haber traído arrastrado de tu familia y de lo que tus parientes no resolvieron, pues que tú lo tienes ahí también. ¿Eso se transmitiría también a través del útero? Hombre, sí, es que para mí esa transmisión sobre todo ocurre de esa forma, a través del útero materno. ¿Por qué? Porque imaginemos, mamá heredó de su abuela, de su mamá, o sea, heredó el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, la madre de su madre la heredó de su madre a su vez, ¿no? Y de su madre de su madre, o sea, y así van pasando generaciones, ¿no? Y de pronto hay un origen, que es que efectivamente una antepasada, 7, 10 generaciones, lo que fuera, perdió un niño o tres niños o todos sus hijos que tuvo murieron dentro del útero materno, ¿no? Bueno, no todos no, porque si no no tendría descendencia, O ¿no? sea, ya, ya. Ahí, Había un fallo en el planteamiento. sí, sí. Imaginemos que sobrevivió una, Alguno tuvo que sobrevivir, si no, no tenías el paciente o la paciente. exactamente, ¿no? Sobrevive uno y mueren 10, ¿no? Bueno, pues el miedo que tiene a que ese niño se le muera es terrible. Yo tengo un caso concreto de eso, que está en mi libro de Posesión Espiritual y Almas Perdidas, donde el siguiente embarazo se estaba muriendo porque el primero todavía no estaba resuelto y había muerto el primero, ¿no? Entonces, todos estos miedos que están ahí a la muerte, asociado con el parto, se le transmiten a esa niña que está ahí. Esa niña, a su vez, tiene una hija a la que también le transmite esa energía, porque es no solamente una información, sino también es energético, ¿no? Entonces, esa energía que yo siento en un centro energético, por ejemplo, imagínate el segundo chakra, que está ahí
encima de ese niño que están haciendo, pues entonces se lo transmito a mi hijo esa energía. Y también mis pensamientos, porque los pensamientos vienen automáticos de miedo, me lo transmitieron, me los crearon en la impronta esta del No, miedo. pero eso no quiere decir que tú vayas a resolver lo que le pasó a tu abuela en sí, pero sí la carga energética que quedó en ti transmitida a través del útero, que a ti te está afectando y que también estás transmitiendo, por ejemplo, Por ¿no? supuesto, está transmitiendo y alguien lo tiene que parar eso, ¿no? Porque se puede transmitir durante generaciones y generaciones de Definido. generaciones, indefinido, por así decirlo. Entonces, a través de un proceso de terapia regresiva se corta esa cadena. El tema del útero materno, yo lo he dicho muchas veces, y es muy importante, y yo creo que las mamás deberían hacer un cursillo de fin de semana por lo menos para entender. eh, Te hablan de otras cosas. Cuando estás embarazada te suelen hablar de problemas, de todos los problemas que se pueden dar, con lo cual te induce más miedos, ¿sabes? Si tú tenías pocos, ya te dan más de sobra de cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con no sé qué, que le puede pasar no sé cuánto, que le puede pasar no sé qué más, y tú ya dices, bueno, yo ya no sé si sé ser madre, ¿no? Ahora que lo tengo aquí, no controlo todo esto y no sé cómo va, pues esto es... sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, una vez tenemos ya esta parte, que ya hemos entendido los momentos duros de la experiencia, puede haber varios, y su influencia en el momento actual, que es lo importante de la terapia regresiva. Lo importante es aquí y ahora. Si vamos al pasado es para rescatarnos del pasado, porque estamos atrapados en el pasado, no porque hacer un viaje turístico. Ni por revolver nada. Sí, entonces, una vez hagamos eso, vamos a una especie de resolución donde decimos y hacemos lo que no pudimos decir hacer. En este caso del embarazo, decimos, le ponemos a mamá adelante y le decimos, bueno, dile a mamá todo esto, ¿qué está ocurriendo? Para que pueda expresar. Sí, expresar, mamá, entonces hay como un diálogo con mamá de nuevo, es como una reconfiguración emocional de la experiencia. Sí. Entonces a partir de ahí se extrae esa energía que ya nos quiere uno, que es esa sensación que mamá le transmitió, de pronto de ansiedad o de lo que fuera, y recuperar la parte de su energía que quedó atrapada en la experiencia, porque hay una parte de tu energía que está atrapada como en el pasado. Y entonces, pero claro, está conectada a ti y te manda señales todo el tiempo. Te manda señales de sensación de no valgo, o de mamá no me quiere, o no soy suficiente. Y eso lo mantienes como una señal constante. Es como una parte de tu energía que se separó de ti y sigue viviendo en un bucle sin fin esa experiencia. Sí, Entonces, pero luego te hace sentir todo el rato lo mismo. Vas a hacer cualquier cosa y sientes la misma exactamente, sensación exactamente. Entonces, de una qué vez, inútil soy. exactamente. Entonces, una vez entendido y recuperada, extraída la energía que te generó originariamente eso y recuperada esta parte de tu energía que perdiste, yo ahí lo que digo es la experiencia que yo viví como paciente cuando me formé y antes de formarme, que también me hice algunas sesiones, y también las de mis pacientes, que dicen, yo no sé qué ha pasado, porque mira, nada ha cambiado en mi vida. Tengo el mismo marido, los mismos dos hijos, mi mismo jefe capullo, que no me gusta nada, pero resulta que todo ha cambiado a mi alrededor. Ya mi marido me trata con más cariño, mis hijos están más educados y amorosos, mi jefe más respetuoso, ya no tengo ansiedad, ya no, pero es que no tengo ansiedad porque tengo que hacer juegos intelectuales para contrarrestar los síntomas. No, no, es que no me vienen los síntomas. Para mí la clave de una sanación profunda es que esos síntomas que venían no vengan. No es que yo tenga que Que hacer tenga que estar haciendo un esfuerzo para contenerlos, exactamente como sino que dejen de venir. estrategias que tengo que hacer para contrarrestar los síntomas que me vienen. No, no, es que dejan de venir, Y que sencillamente. además cuando haces estrategias para contrarrestar eso, al final una parte de tu energía la estás empleando en eso, con lo cual ya no tienes tu energía completa. Sí, sí, por ejemplo, pongamos que el efecto inicial lo está produciendo un 5% de mi energía que está atrapada ahí en el tema de la ansiedad y yo tengo que dedicar otro 5% de mi energía a contrarrestar esos impulsos iniciales, ¿no? Y todo el tiempo, además. Primero, estoy enfocándome ya en dos cuestiones diferentes, aunque sea inconsciente, se está enfocando en dos cuestiones diferentes. Y también mi consciente, porque esas prácticas de estas Y tiene un estrategias desgaste, son tiene un desgaste. sí, por supuesto que hay un desgaste, pero luego hay, como tú dices, una utilización de una parte, constantemente de una parte de nuestra energía, que está sacándonos del foco de lo importante de nuestra vida, Sí, ¿no? sí, que no lo puedes emplear para otras cosas.
Que Sí, dices, a ver, esa parte de mi energía me gustaría más emplearla en disfrutar de mi vida y de mis cosas que en estar contrarrestando esto pero todo no el rato. solamente que esa parte de mi energía no está aquí ahora en el presente, porque está enfocada en otro tema, sino que tenemos la atención dividida. Y cuando uno tiene la atención dividida, normalmente manda una parte. ¿Sabes cuántas pacientes tengo que me dicen, yo estoy en una reunión, estoy todo el tiempo Vigilante. vigilante, pendiente Mm. de si aquí en la copa va a una reunión Correcto, intensa, correcto. Sé lo que es. aquí en la copa será que está vaciando, a ver, me levanto para ver si quiere más Como que whisky. siempre tiene que pasar algo, como ahí en... Exactamente, yo estoy aquí como controlando todo y entonces no vivo en mí, o sea, no disfruto de la experiencia de nada, o sea, Me estoy lo pierdo. Estoy, pero como sin estar. exactamente, ¿no? Sí, sí. Sé lo que es. Entonces, es más importante que ese 10% de energía que está ocupado, es que nuestra atención está entonces enfocada, Y que además te está dando muchas más experiencias repetidas que refuerzan eso todo el rato. sí, así es. Entonces, el objetivo final es que la persona entienda el porqué de ocurrió, aunque sea un entendimiento extraño, porque como digo yo, cuando uno está en regresión, la subjetividad manda. A ver, yo he visto niños que por una frase ahora son adultos y tienen falta de autoestima, por ejemplo, Mm. o incluso tienen, no se sienten orgullosos de su condición, por ejemplo, de su género, por una frase que dijeron cuando le estaban en el útero materno. Por ejemplo, papá dice que quiere un niño, y resulta que es una niña la que viene y le dice, no, yo te voy a demostrar que soy tan válido como un niño. Pero entonces tomo el rol de niño, tomo el rol de niño en todos los sentidos. Y si no tomo el rol del niño, me paso la vida intentando demostrar todo el rato, Por ¿sabes? ejemplo, también, ¿no? Que Pero a eso veces también desgasta un montón. Pero a veces es radical. Yo he tenido casos donde nace la niña, que normalmente están más apegadas a la madre, y la niña de pronto le gusta el fútbol, le gusta no sé qué, está todo el tiempo con su padre haciendo todo tipo de actividades y deportes, viste como un niño, Mm. aunque siempre hay que decir, dejan que visten como quieran. Sí, sí, pero a ver, Una cosa es analizando. que lo hagas con libertad y otra porque estés condicionado por cualquier O- historia. Obviamente, o sea, yo digo, hemos hablado alguna vez en algún vídeo, por lo menos personalmente tú y yo, como he tenido casos de homosexualidad condicionada por experiencias previas, no porque le gustaran previamente los de Oye, su... a ver, a cada uno que le guste lo que quiera, pero con libertad. Obviamente, o sea, que no esté condicionado por una experiencia previa que ha hecho que se limite a un único género por el hecho de que tiene miedo al otro, ¿no? Más que porque no le guste. Entonces, eh, son experiencias que había que solucionar para que la persona pueda tomar decisiones desde el punto de vista de la libertad, ¿no? Y Nacho, en una sesión, ahora que has explicado cómo son, ¿se trabaja solamente lo que tiene que ver con esa persona en concreto? ¿O se trabaja también, o se puede trabajar también esa otra parte que viene de carga familiar? Bueno, se puede trabajar, por supuesto, esa parte de las cargas familiares dentro de una propia terapia regresiva, eh, pero en lo que respecta a lo que tú has heredado, ¿no? Eh, o sea, yo de Lo que pronto te tengo... afecta a ti, ¿no? La historia de lo que le pasó a tu Hombre, tatarabuelo. hombre, cada alma tiene su historia y tiene su camino y tiene su... O sea, no le vamos a hacer el examen a nuestro abuelo, a ver, ¿no? ¿Sabe cómo Exacto, cada uno que haga el suyo, que tenemos bastante, cada uno con Efectivamente. resolver lo nuestro. Pero lo que se ocurre es que a veces, eh, por ejemplo, hay maldiciones familiares. Si yo libero a la maldición familiar, estoy afectando a toda la familia, ¿no? Pero lo que es normal, lo normal es que, lo habitual, es que yo esté trabajando mis propias cosas que tienen que ver con la historia familiar, sí, y la estoy entendiendo desde la historia familiar, incluso la entiendo Como intelectualmente ahora contexto. como contexto, pero la solución la hago en mí. El foco está en lo mío, ¿no? Exactamente, y por supuesto a partir de ahí, si yo tengo hijos, pues puedo liberarlos de eso que lo normal es que hubieran heredado, ¿no? Eso sí, es como yo lo veo, puede trabajar sobre todo el entendimiento de dónde viene y muchas veces se pregunta
conéctate con la mente de mamá, qué está sintiendo mamá, por ejemplo, en el útero materno. Y también le preguntas, ¿qué pasó que mamá está sintiendo eso? Mira, yo, estás diciendo eso, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, ¿vale? Que yo decía, a lo largo de mi vida, lo he dicho cientos de veces, pero no de forma consciente, pero sí lo decía cuando me hablaban del trabajo, lo que sea, yo decía, mira, yo trabajo para llenar la nevera, ¿vale? Era una frase que yo no tenía ninguna lógica en mí, ¿no? Y sin embargo, es una frase que tiene un sentido dentro de mi familia, porque es verdad que una parte de mi familia pasó muchas necesidades porque tenía muchos hijos, porque vivieron la época de la guerra y todo eso, y entonces sí era algo que para ellos estaba presente todo el rato, ¿no? Entonces, como al final mi madre también pasaron necesidad cuando eran pequeños, porque vivieron toda la época de las cartillas de racionamiento y todo eso, ¿no? Pues fue una información que se fue transmitiendo de útero en útero hasta que llegó a mí, y a mí me salía como esa frase inconsciente de trabajo para llenar la nevera en el sentido de tengo que tener cubiertas las necesidades y no pasar hambre, ¿no? Y ese es mi objetivo, cuando realmente al final, en la época en la que estamos ahora, mi trabajo desde el consciente no tiene ese enfoque. Mm. Sí, sí, así es. Es que esas influencias que están grabadas a fuego, a nivel energético del alma o del inconsciente, son muy potentes. Claro, pero que Son- se entienden con ejemplos gráficos y prácticos, se entiende mucho mejor que de forma conceptual, ¿sabes? Que de forma conceptual, pues a lo mejor quien nos oye se nos pierde y no entiende de qué estamos hablando. Ujú. Sí, sí, pero como digo, en general son muy potentes todas, Mm. todas ese tipo de influencias, y eso es un ejemplo que has puesto. Yo no he conocido a nadie, por muy inteligente que sea, que un impulso de ese tipo lo pueda solucionar por sí mismo. Por su cuenta, no, no, y con mucho trabajo que hagas y yo que también me adentré en su momento con el tema de la PNL y todo eso, que tú reprogrames y lo que sea, ¿no? A ver, tiene sus limitaciones, Sí, a ver, porque si es algo tú, que está arraigado tan profundamente y que además tiene un componente energético potente que requiere mucho más sí, puedes sanar unos el días, abordaje. sí, porque si hay una energía, por ejemplo, componente energético, por ejemplo, hay técnicas como el Reiki que solucionan eso, pero si no matas el origen, que es Claro, la, pero vuelve, vuelve a los 2 o 3 días, que, te vas a sentir igual. Y que yo tengo, lo del Reiki también lo probé en su momento, ¿eh? sí, sí, yo Y, también. y sí, era como un parche. Sí, bueno, a veces se solucionan cosas, ¿eh? Depende del terapeuta, ¿no? Pero lo normal es que si tú O de tienes la cuestión. Si es una cuestión que está menos arraigada, pues a lo mejor se resuelve hombre, si es una definitivamente también. cuestión que es de un disgusto de ayer por algo, por ejemplo, se puede solucionar. Pero si es una cuestión de la que estamos hablando, de la Mm. infancia, del útero materno, del nacimiento, de otra vida, que tiene una parte de tu energía mandándote señales, ahora te manda señales y te desajustas energéticamente. Entonces te lo solucionan energéticamente allí en una camilla, pero a los 2 días vas a estar igual, porque Bueno, pero eso te pasa también en lo físico, ¿no? Cuando tienes una contractura y tal, y en el momento lo solucionas, pero como el origen no lo hayas postural, resuelto, por ejemplo, si es postural, pues te va a exacto, que volver. estés mal sentado, pues lo vas a tener igual, por mucho Sí, que vayas si a que fue te den por el un golpe masaje. que te diste, a lo mejor lo puedes solucionar, pero si es postural o puede O ser estructural incluso. estructural, pues no lo vas a solucionar con eso. Mm. Pues lo mismo, exactamente igual, ¿no? Entonces, una de las cosas que me he encontrado con esto de la terapia regresiva es los miedos de las personas. No me han llegado pacientes con miedos a perder el control, a quedarse atrapadas, a encontrarse con algo que no quiere ver o a remover demasiado determinadas cosas. Obviamente, nunca te vas a quedar atrapada porque ya estás atrapado. Como digo yo, hay una parte de tu energía que está atrapada en el pasado, en una experiencia, y nosotros, pues, lo importante para nosotros es aquí y ahora. Entonces, lo que vamos al pasado es a rescatarte del pasado. Realmente vamos a traer una parte de tu energía del pasado. Y yo, ante el resto de las cosas, el perder el control, no querer ver demasiado, o remover, o ver algo determinado, yo siempre le digo a mis pacientes, pongamos el caso de los abusos sexuales, que he tenido 800 sesiones por lo menos. Siempre les digo, mira,
tienes, pongamos un ejemplo, 40 años, la esperanza de vida de las mujeres en este país son 86, creo, te quedan 46 años de esperanza media de vida, espero que más y con salud. ¿Y qué te da más miedo? Seguir así con todo esto que hemos visto en la entrevista que tienes, imagínate, anorgasmia, miedos, angustias, o lo que fuera, ¿no? Depresión, o enfrentarte aquí a tus miedos durante una horita. ¿Qué prefieres? Porque tratas de elegir, o sea, esto es como si yo tengo una enfermedad, apendicitis, pongo a veces, muchas veces el ejemplo. Y como digo que me da miedo operarme, no le digo al médico que no me opero. Y el médico te va a decir, bueno, y no le da más miedo morirse, porque si no se opera, Sí, se sí, porque muere. al final es lo que va a pasar si no hacer nada, que va a Obviamente, más. aquí no te vas a morir, pero vas a vivir el resto de tu vida con esto porque va a más, además. O sea, estas emociones no resueltas con la edad van a más. Tengo muchos casos de personas que tienen la primera depresión o la primera ansiedad, por ejemplo, ataque de ansiedad. 30 años, vale. Con 35 tuvo otro, pero con 36, 37 y medio tuvo el siguiente. Luego cada mes tenía uno, luego cada semana, luego todos los Bueno, a días. ver, yo conozco gente que sabe que le han pasado cosas que a todas luces, desde la lógica, convendría trabajar y que prefieren no hacerlo y dicen, no, yo esto como que lo entierro y ya. Y Ya, dices, bueno, eso no es así, obviamente, porque eso no, por algún sitio saldrá. va a salir por muchos sitios, ¿no? Entonces, como digo, esa es la disquisición. Es un trabajo profundo, obviamente, por eso es muy rápido también, no hay que estar años, pero decir a la persona lo que muchas veces me dicen mis pacientes, qué pena no haberme encontrado contigo antes, porque llevo 20 años trabajando y esto sí, es más Y profundo, dando vueltas. a veces es más duro, pero realmente nos enfrentamos de cara con cara con nuestros miedos. Y cuando tú haces eso, enfrentarte con tus miedos cara con cara, la solución está al alcance. Si no, son pequeños parches que tú vas poniendo en tu búsqueda, y es normal que uno en la búsqueda vea a veces palos de ciego, Sí, sí, bueno, a veces te pierdes, te estampas, encuentras cosas que no tal, bueno, pues sí. forma parte del camino también. Cuando dan con una terapia como esta, que realmente el protagonista es él y todo su ser, ¿no? Desde el punto de vista del alma, ¿no? Entonces, bueno, y entiende además, le aclaramos que primero no va a perder el control, va a estar consciente en todo momento, no se va a quedar atrapado, al contrario, vamos a rescatarla del pasado. No vamos a inducirla a nada que no tenga ya en su ser, en su alma, en su consciente, en su sistema. Y entonces la Luego hay persona, quien te habla de las crisis curativas, que en otras cosas dicen que hay, ¿no? eh, bueno, las crisis curativas, en terapia regresiva es bastante raro, lo que hay son tranquilidades curativas, ¿no? Normalmente la persona, aunque viene después de las cientos de sesiones que ha hecho de abuso sexual o de cosas peores, en el sentido de asesinatos o cosas así, de observar asesinatos, por ejemplo, desde una familiar, ¿no? Como he tenido, eh, las personas te dicen, qué pena no haberme topado con estas terapias antes. Eh, dice, efectivamente hay que entregarse más profundamente, es como dicen Canal, es como estar Mm. viendo tus miedos cara a cara, como decía antes, pero es tan resolutivo desde el punto de vista emocional, mental, energético, espiritual. Que como decías antes, estamos muchas veces a una decisión de hacer que las cosas puedan ser diferentes. Sí. Entonces, Y que yo no veo que el problema sea la técnica en sí, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando de cómo es en realidad pues una sesión de terapia regresiva, ¿no? Desde la manera que nosotros la estamos entendiendo, ¿vale? No veo que el problema sea la técnica en sí, sino la ejecución, el trabajo personal del terapeuta que está asumiendo ese rol, la aplicación práctica de la técnica en sí, no la propia técnica. no, no, para nada. La técnica es que bajo el concepto de terapia agresiva hay técnicas diferentes. Hay unas que no que sean malas, pero son bastante light, ¿no?
Yo creo que la más potente es la que nosotros seguimos, que es la línea del doctor Kabuli, que es que el que ha marcado toda esa línea que hay ahora mismo en Hispanoamérica Mm, y, y sobre todo, bueno, de las sedes potentes como Argentina, Chile, México, son quizás las más potentes que hay en Sudamérica. Bueno, en México dicen que está en Norteamérica, pues también en Norteamérica. Y, y los representantes europeos que somos los españoles, ¿no? Pues mm. ahí esta técnica es el doctor José Luis Cabuli, que es argentino, que vive en Barcelona, bueno, en Cataluña. Y de ahí hemos seguido, muchos de sus alumnos hemos seguido esta estrategia terapéutica, que es muy completa. Bueno, y Y porque en realidad algunos nos hemos dado cuenta que en nuestra experiencia sí que ayuda a hacer que las cosas puedan ser diferentes. sí, sí, a ver, los pacientes son tus mejores fedatarios de que algo se hace bien. Yo he visto desde lo que a ojos de algunas personas podían ser milagros, ¿verdad? Incluso a ojos de los propios pacientes, como puse antes este ejemplo de esa mujer que se quedaba extrañada de que su jefe fuera más educado y su marido más cariñoso y sus hijos también, ¿no? Y si nada había cambiado en ella. O esa otra paciente que tenía un trastorno grave y que nunca la habían invitado, estaba peleada con todo el planeta, ¿no? Nunca la habían invitado. Después de 20 años de trabajar en una compañía, hacían el departamento una fiesta todos los viernes. Y nunca, una fiesta, una comida, ¿no? Todos Mm, los días. Y nunca la habían invitado en 20 años. Fíjate, y si debía ser horrible la mujer, ¿no? En el sentido para ellos, ¿no? Para esos claro, sí, sí, la compañeros. falta de Sí. feeling de... Bueno, pues trabajamos y a la semana siguiente de hacer la primera sesión, no sé si la primera o la segunda, y este fue un proceso largo, porque fue de los más largos que tuve, le invitaron a comer después de 20 Caray. años. ¿eh? Y bueno, empezó a cambiar su relación con sus compañeros de forma radical. Entonces, yo creo que con una estructura, un acompañamiento terapéutico adecuado Con y responsabilidad, con responsabilidad y con una estrategia terapéutica coherente y lógica además, ¿eh? sabiendo lo que se hace. Sí, exactamente. Yo creo que la terapia agresiva es, para mí, la terapia en mayúsculas, ¿no? Y a diferencia de una terapia que solamente remueve, por ejemplo, yo he estado en, bueno, sesiones donde el terapeuta conecta a nivel emocional y me acuerdo ver pues las personas tiradas en el suelo, llorando, gritando, golpeando, etcétera. Eso es una descarga emocional, pero no hay un entendimiento, una lógica, un entendimiento del qué está pasando ahí, ¿no? Y tampoco hay una atención al cuerpo para devolverle la seguridad. Ya, sí, 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 por eso digo, si quedas nada más que en esa descarga, que como digo yo, es como si descargamos la batería, pero no te preocupes, que la batería se va a recargar con esa parte de tu energía que Claro, creó ese impulso o esa rabia, ¿no? Va recargado de nuevo, entonces tú te sientes aliviado sí, sí, pero que va a durante haber otra cosa una, que lo se- active. una semanita y eso en toda lógica va a volver a cargarse esa batería. Tardará más o menos, pero va a haber algo que lo active otra vez. Entonces, eso no soluciona, realmente libera, pero no soluciona del todo, porque lo que soluciona del todo es entender la lógica desde el punto de vista físico, emocional y mental y extraer y recuperar energía. Y por supuesto decide hacer lo que no se puede decir hacer, ¿no? Porque entonces Claro, una descarga por sí sola no está cambiando profundamente el significado en tu cuerpo físico ni a nivel del sistema nervioso, ¿no? Ni siquiera, ¿no? exacto. Y que después también, a ver, después de una sesión, cuando tú tomas toda esa lógica y todo eso, pues probablemente habrá cosas en tu vida que decidas de forma diferente. Pero porque ya desde esa lógica no cabe a lo mejor mantener pues hábitos, rutinas o cosas que mantenías con anterioridad. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, en una parte de la sesión al final se le hace imaginarse una situación futura en la que antes hubiera reaccionado como ya no quiere. Entonces ahí la persona empieza a ver situaciones
diferentes, ¿no? Oye, pues ahora en esta situación me siento de forma diferente o quiero reaccionar de una forma diferente. Además, sé que puedo reaccionar de una forma diferente. Y siempre he dicho que cuando tú puedes ensayar en tu mente una forma diferente de reaccionar, porque fíjate al principio que se conecta con la experiencia reciente que tuvo, una de las experiencias recientes, yo te pongo ahí y tú vas a reaccionar igual que antes. Ujú. Pero resulta que te pongo una experiencia futura similar o igual que la que tuviste de entrada y te relacionaste con ansiedad, y ahora ya no tienes ansiedad, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Ya no tienes ansiedad, y dices, uy, pues ya me siento bien y tranquilo, ¿no? Entonces, si tú puedes ensayar eso en tu mente, es porque algo ha cambiado profundamente, porque si no, si te pongo ahí de nuevo, vas a sentir, Sí, sí, no volvería a saltar. exactamente, vas a volver a Mm. saltar el resorte. Sería como el interruptor de la luz que salta. Mientras no desconectas lo que está ahí, que está Es- dando el problema, salta continuo. Exactamente. Entonces, ahí sí que se demuestra que algo ha cambiado en la interna. Y luego puedes ensayar en tu mente las veces que quieras para que en la realidad, una vez se manifieste la experiencia en la realidad, tenga ya pues, un aprendizaje Exacto, conductual. una consolidación. Conductual me refiero Mm. ahora, ¿no? Aunque ya Sí, el sí. impulso no venga, tenemos que crear esa nueva conducta, esa nueva personalidad o experiencia o Sí, carácter. sí, esa red neuronal que empate eso como una autopista. Exactamente, y la imaginación es un camino interesante para ello, ¿no? Aunque ya los síntomas no te vengan, o sea, que ya la ansiedad no te venga, vale, vale, ahora ya no tengo ansiedad, pero entonces, ahora, a ver, ¿cómo quiero actuar entonces a partir de Claro, ahora? pero desde esa conciencia tú tomas decisiones. Claro, cuando, por ejemplo, hago una fiesta en mi casa, que antes estaba observadora todo el tiempo, ansiosa, que no le falte nada a nadie, y ahora ¿cómo quiero? Oye, pues me visualizo divirtiéndome, bailando con la Si gente, alguien quiere algo ya disfrutando. lo pedirá, ¿no? No, yo siempre le digo a mis pacientes que son un poco así, que, bueno, que tienen ese control, ¿no? Le digo, ¿sabes? Cuando llego a fiestas en mi casa, que le digo, mira, cojo a la gente y le digo, mira, señora, aquí está la nevera, con el hielo aquí abajo, aquí están las Y bebidas, los aquí está vasos. acá, aquí están los vasos, aquí está todo, aquí están las cosas para comer, aquí es que búsquense la vida. ¿Eh? Exacto, no estáis dando la baturra. Exactamente, ¿no? Y vamos a disfrutar también nosotros como los que más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues estas visualizaciones, aunque la persona ya esté sanada desde el origen, le ayudan a crear esa nueva persona que gustaría ser. ¿Cómo quiero reaccionar con mamá cuando ya ahora he entendido por qué mamá yo sentía que no me quería? Ahora resulta que mamá no es que no me quería, es que no tenía tiempo para mí, es que tenía un conflicto con papá, pero siempre mamá me ha demostrado que es una gran persona y siempre ha estado ahí. Y yo siempre he tenido rabia contra ella. Ahora decido dejar la rabia. Y voy a visualizar dándole un abrazo a mamá como nunca lo había hecho, sintiéndolo desde el corazón. Y ahora me es posible conectarme a mamá, sí. Y saliendo del juicio de... Sí, sí, sí. Hay muchas historias de estas de madres, hijas o de hijos, madres, que tienen que ver con esto, con la experiencia de Ujú. útero materno, donde que los alejan de mamá porque si yo no soy suficiente para mamá, pues entonces mi conducta con mamá con el tiempo va a ser distante. Bueno, desde el principio, pero con el tiempo se va a manifestar más porque ya tengo más No, y se va a hacer más autonomía. profundo, porque la distancia se va haciendo más grande. Sí, aparte que ya tengo más conciencia, más autonomía, más capacidad de reclamar lo mío, ¿no? Entonces ahí sí empieza a aparecer la mamá mala, ¿no? Como decía yo antes, ¿no? Bueno, Nacho, una frase para el cierre. Ahora que hemos explicado que entendemos que es una sesión de terapia regresiva desde nuestra visión y desde nuestro prisma, ¿qué dirías para cerrar? Bueno, yo diría que todos aquellos que están viviendo, sufriendo a veces experiencias que no entienden, ¿no? Cuestiones emocionales, mentales, cuestiones físicas incluso, sin explicación clínica, le diría que atrévanse a trabajarse con una técnica que para mí, cuando yo la conocí, me cambió mi vida. No No solamente, bueno, los que me conocen saben que yo trabajaba de economista, soy economista, aparte Mm. de psicólogo, y no solamente me dio a entender cómo era yo en algunas circunstancias que no entendía, sino que me hizo eh, aprender una técnica, finalmente decidí, por lo que me gustó como paciente, aprenderla como terapeuta. Hoy me dedico a formar gente y a trabajar con personas de forma individual también.
y me cambió mi existencia, o sea, mi forma de ver la vida, mi forma de ver muchas cosas. Entonces yo lo que le diría es que atrévanse, que creo que es importante cuando uno termine sus días en esta experiencia de vida, mirar para atrás y decir, oye, por lo menos lo he intentado, ¿no? No me he escondido, no me he achantado por el miedo, por el que va a pasar, por la duda, sino me he enfrentado a mis cosas y he solucionado lo mejor posible la mayoría de ellas, ¿no? Entonces yo siempre digo, inviertan un poco en cada uno de ustedes. Creo que es el mejor favor que se pueden hacer. Eso es lo que me gustaría comentar de esta maravillosa técnica. Para mí es la terapia de sí. Qué bueno, qué bueno. A mí eso me hace recordar y tener presente una frase que tú repites mucho, ¿no? Que se disfruten de la vida, ¿no? Realmente cuando tú solucionas todo lo que te está atando, todo lo que te está bloqueando, todo lo que está haciendo que tengas un concepto de ti mismo que no corresponde con la realidad de verdad, pues de ahí todo cambia, ¿no? La posibilidad de disfrutar realmente se abre. Pues sí, sobre todo la toma de conciencia de lo que es uno, ¿no? Eh, eh, el dejar de vivir en automático. ¿No? Y con tantas etiquetas que nos ponemos, eh, que nos creemos, ¿no? Y que nos pesan a lo largo del tiempo, nos condicionan en muchas cosas. Ujú. Así es. Así que te agradezco muchísimo que hayas puesto hoy palabras a cómo es realmente una sesión y a partir de ahí, pues el que nos escuches, que piense que esto es una técnica que está ahí, es una posibilidad de abordar cosas que le pasan de una manera probablemente distinta a todo lo que haya hecho hasta el momento y que al final es cuestión de decisión y vivir la experiencia es lo que realmente te hace saber lo que es. Nosotros podemos contar mil cosas, pero yo creo que son de las cosas que hay que vivirlo. Efectivamente, yo creo que también es importante vivir la experiencia, más allá de que podemos contarles, aunque yo creo que el que le contemos de verdad lo que hay detrás de una sesión aclara bastante a mucha gente que puede tener esas reticencias que yo he observado algunas veces, ¿no? Mm. Sí, a mí me parecía importante el sacar como ese halo extraño, ¿no? Que se pone cuando se habla de terapia regresiva, como si fuese algo raro, algo, no sé, casi rozando el concepto mágico de que para nada, ¿no? Bueno, para algunos puede ser magia, sí. Para los que entendemos el mundo desde el punto de vista energético, difícilmente va a ser magia nada de esto, aunque ocurran cosas sorprendentes, eso sí, ¿verdad? Sí, pero que eso no sea un impedimento para que alguien pueda plantearse el vivir la experiencia, ¿no? Hombre, sería un incentivo. Si ocurren cosas mágicas, pues a lo mejor ocurre conmigo también y me cambia la vida. Exacto, es una posibilidad. Pues Bueno, muchísimas gracias, pues Nacho. muchísimas gracias a ti, Ana, por tu tiempo. Y como digo siempre, eh, disfruta de la vida. Bueno, nos vemos pronto.